Pues gracias a Dios que nos permite compartir su palabra y bueno, a los que vienen el miércoles pues no tardaron en escuchar la segunda parte, porque esta es la segunda parte del mensaje que tuvimos el domingo en esta serie que se titula La medida de Cristo y bueno, el mensaje de hoy es la verdadera vida espiritual, segunda parte. Comentamos el domingo que al momento de abordar estas cuestiones de la vida religiosa en Israel, pues el Señor se pronunció de una manera extensa en el Sermón del Monte, entonces era necesario dividir el mensaje en dos. Y estábamos platicando en el mensaje anterior que el Señor Jesús aquí en esta sección empieza a atacar varias enseñanzas religiosas incorrectas que se habían dispersado en el corazón de los hijos de Israel ya durante varios siglos para cuando Él da el Sermón del Monte, y que hicieron más bien que los hijos de Israel se apartasen de la ley de Moisés, de lo que verdaderamente señalaba la ley de Moisés. Y vimos cómo los dos grupos religiosos más importantes, los saduceos y los fariseos, realizaron actos para glorificarse a ellos mismos en lugar de glorificar a Dios. Y una cosa que debemos de tener aquí presente es que este tipo de acto religioso permitía y promovía cultivar el orgullo. Y el orgullo es uno de los pecados que Dios más aborrece. El orgullo fue uno de los pecados que se desarrolló en el corazón de Satanás, del enemigo de Dios, del primer rebelde. Es un pecado peligrosísimo. Y usted puede ver que es el mismo patrón, que era lo que estaba buscando el enemigo de Dios, exaltarse a sí mismo y ponerse en el lugar de Dios. ¿Se acuerda en la parábola del fariseo y el publicano? ¿Con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Y cuando uno ora, ¿le ora a quién? A Dios. Pero el hecho de estar orando consigo mismo es colocarse en el lugar de Dios. Entonces es la misma estructura, es el mismo patrón y honestamente necesitamos tener mucho cuidado con este tipo de actitudes, porque cultivan un pecado que Dios rechaza completamente. Y pues vimos en el mensaje pasado lo que el Señor Jesús vino a corregir en cuanto a las ofrendas, la manera de ofrendar, y en cuanto a la oración. Vamos a continuar. El Señor Jesús va a seguir hablando de cuestiones espirituales. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 6, versículo 16. Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18 nos dice lo siguiente: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí, antes de abordar de lleno este pasaje, necesitamos mencionar algunas cosas relativas
al ayuno. Y lo primero que tenemos que señalar es que el ayuno, al igual que la oración, es una disciplina espiritual, pero dentro de las disciplinas espirituales, el ayuno y la oración son de las disciplinas más personales. ¿A qué nos referimos con eso? Son de las disciplinas que se realizan completamente en privado. Y por lo tanto, la voluntad del Señor no es que este tipo de disciplinas se realicen en público. Si quiere una explicación más amplia sobre lo de la oración, porque lo abordamos y diferenciamos entre la oración que hay en una reunión como esta o en la reunión de oración, esos son otro tipo de oraciones. Aquí estamos hablando de la oración personal. Si quiere más, vea el mensaje anterior, no nos vamos a detener ahí. El ayuno es todavía más personal. ¿Por qué? Porque, bueno, primero vamos a explicar qué es el ayuno para los que son nuevos. El ayuno es la abstención de alimento por un periodo de tiempo establecido. En el Antiguo Testamento encontramos distintos tipos de ayuno con distintas duraciones. Existe lo que se llama el ayuno sobrenatural, que es un ayuno de 40 días y 40 noches. No lo intente, nadie lo puede hacer bien, porque fue un ayuno de abstención tanto de comida como de bebida. Solamente 3 personas han realizado este ayuno: Moisés, Elías y el Señor Jesús. ¿Y por qué le llamamos un ayuno sobrenatural? Porque es el Señor el que sostiene el cuerpo y son, pues, probablemente Moisés y Elías son los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías. Y por cuestiones muy peculiares es que se da este ayuno sobrenatural. ¿Por qué le digo que no lo intente? Porque creo que son 10 días, de 6 a 10 días, lo que el ser humano puede aguantar sin tomar agua. Se va a morir después. Sin comida uno puede aguantar más, pero no es sano. Entonces, este es uno de los ayunos, el ayuno sobrenatural. Pero encontramos otros ayunos en los que se establece una abstención de alimento por un periodo de tiempo prolongado, pero no así de extremo. Como en el caso de Esther, Esther pidió que se ayunara por 3 días y ella iba a ayunar también 3 días antes de presentarse con el rey Asuero. También encontramos el ayuno, por ejemplo, el proclamado por la ciudad de Nínive, cuando Jonás va y predica en la ciudad. Existe el ayuno en el que se abstiene uno de determinados alimentos. No es una abstención total, sino solo ciertos alimentos, como el de Daniel. Daniel, por años, se abstuvo de comer carne y de tomar vino tinto, vino de mesa, en lo que se presentaba delante del rey. Comió legumbres y tomó agua natural. Bueno, estos son los tipos de ayuno que nosotros encontramos en la Escritura. Y el objetivo del ayuno es someter al cuerpo y abstenerlos, negarle una de sus necesidades más básicas, como lo es el alimento. Pocas necesidades son tan elementales como la bebida y el alimento. En el ayuno, por lo menos, se le dice al cuerpo no en cuanto al alimento, en ocasiones a
a la bebida. Pero esto se realiza con un objetivo. Y el objetivo es, durante el tiempo en el que uno consume el alimento, se debe de buscar a Dios. Y se procura tener una relación con Dios más cercana, aprovechando estos momentos en los que ingerimos alimento. Ese es uno de los objetivos. El otro de los objetivos es debilitar a la carne. Y si usted ve, es toda una operación en la que se fortalece al espíritu y se debilita a la carne. ¿Por qué fortalecemos al espíritu? Porque estamos en comunión con Dios. Y debilitamos a la carne, pues porque no le damos de comer. El ayuno es una disciplina espiritual establecida en las Escrituras que todo aquel que quiera practicar genuinamente sin poner en riesgo su salud lo puede hacer. No encontramos un mandamiento para ayunar. Es distinto el ayuno en eso a la oración, porque la oración, ahí sí encontramos varias instrucciones en las que se señala que la oración es indispensable para todo creyente. Todo creyente debe de orar. Y lo platicamos la predicación pasada. Yo considero que por lo menos 15 minutos al día se debería de orar, y lo comentamos. Una relación requiere de tiempo. Si usted verdaderamente quiere tener una relación con Dios, pues yo pienso que 15 minutos es lo menos que le deberíamos de dedicar todos los días. Pero la diferencia es que en el ayuno no se nos dice que debemos de ayunar forzosamente, pero es una buena disciplina, y todo aquel que esté en condiciones de hacerlo y lo quiera hacer, es de beneficio, es una buena disciplina espiritual. Y una cosa que también debemos de señalar aquí es que el ayuno nunca se realiza para intentar forzar la mano de Dios a nuestro favor. Y lamentablemente eso es una enseñanza que se ha dispersado en el cristianismo actual, y dicen, pues si estás buscando el favor de Dios o tienes una petición a Dios, ora y ayuna 2, 3 días. Me tocó estar en otras iglesias en las que fue un mes de ayuno. Nadie los 30 días, pero eran como ayunos intermitentes porque se estaba buscando hacer una obra ahí en la iglesia. Dijeron, pues para que Dios nos bendiga y nos ayude, vamos a ayunar todos un mes. Así, ese no es el propósito del ayuno, no es para lo que sirve el ayuno. Debemos de tener esto bien presente, es para debilitar a la carne y utilizar estos tiempos en los que no ingerimos alimentos para tener mayor comunión con Dios. Y bueno, tomando en cuenta todo lo anterior, vamos a analizar la situación que se estaba presentando en el tiempo de Jesús en tierra de Israel. Y en este momento histórico, nosotros ya comentamos que la élite religiosa enseñaba que lo más importante era el cumplimiento físico de la ley, sin importar las intenciones del corazón. Y también mencionamos que ellos estaban buscando el reconocimiento de su propia piedad. Es decir, les gustaba que dijeran, este hombre es un verdadero siervo de Dios, miren cómo ora, este es un verdadero siervo de Dios, ayuna. En ese tiempo se creó la costumbre para los fariseos y los rabinos de ayunar una vez a la semana.
Pero aquí vamos a regresar a esto de que el ayuno es una de las prácticas más personales, más íntimas que encontramos dentro de la Escritura. Es más personal que la oración, porque en términos reales solamente debería de darse cuenta que estoy ayunando, pues en mi caso, mi esposa, porque ella es la que me hace de comer. Y pues ella se daría cuenta de que no estoy comiendo, pero ninguno de ustedes, salvo tal vez mis papás y mis hermanos, deberían de darse cuenta de que no he comido. Sí comí, lo estoy diciendo alegóricamente. Nadie debería de darse cuenta. ¿Por qué? Porque no viven conmigo. Y la disciplina que ellos realizaban de ayunar una vez a la semana, pues no era como para que se notara físicamente. Sí he ayunado en algunas ocasiones, llevo mucho sin ayunar, pero pues por comer, no comer un día, no se nota nada en el cuerpo. Inténtenlo y va a ver que su cuerpo va a funcionar bien. Sí le va a dar hambre, pero la puede aguantar y no se va a notar físicamente que no comió en todo ese día, no se va a notar. Y pues obviamente los fariseos y los saduceos y los rabinos se daban cuenta de esto y lo que ellos querían era que se notara que no habían comido. No eran precisamente personas que hicieran mucha actividad física, porque ahí sí se podría notar. Si ayuna y se quiere poner a jugar un partido de fútbol de 90 minutos, se va a desmayar. En la tarde, en la mañana, no. ¿Por qué? Porque ahí cuando uno tiene actividad física intensa, pues ahí sí el cuerpo dice, oye, pues no le has echado energía. Pero ellos no estaban en esa condición, ellos llevaban una vida bastante sedentaria. Entonces no había una verdadera forma en la que naturalmente se dieran cuenta de que estaban ayunando, pero pues ellos encontraron la manera. ¿Y qué hacían? Se maquillaban, de tal manera que se notaba, no sé cómo le hacían, pero se maquillaban para que se vieran como ojeras. Y que se mostrara pues que estaban teniendo una aflicción física, que honestamente por un día de ayuno no hay una aflicción física tan intensa, pero ellos llegaron a este extremo. Su rostro se veía distinto a el resto de las semanas. ¿Por qué? Porque se trataban para que la gente los viera en público y dijeran, ¿estás ayunando? Y el otro decía, sí, hoy estoy ayunando. Bueno, vea, es que ahorita nos da risa, pero no estamos lejos de este tipo de cosas, porque hay personas que mencionan públicamente cuando ellos están ayunando. No se debe de hacer, es el equivalente. Yo he escuchado a predicadores presumir su ayuno desde el púlpito. Es la misma situación. Acuérdense, el ayuno es algo personal, es algo entre yo y Dios. Es una disciplina a la que yo me someto para tener una comunión más grande con Dios. Nadie se debe de dar cuenta. No es fácil que se den cuenta. Aquel que habla sobre su ayuno, cuando lo está realizando, está en la misma condición que los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús cuando cierra esta parte del ayuno? Lo mismo que con la oración y con la ofrenda. En el momento en el que ellos demudaban su rostro y se maquillaban para que notaran que estaban ayunando, o cuando alguien dice desde el púlpito, llevo 3 días ayunando, allí están teniendo su recompensa. Es una recompensa que viene de los hombres, no viene de parte de Dios.
Dios no lo toma en cuenta, para Dios no tiene ningún valor. Y bueno, vamos a continuar con el Sermón del Monte. Vamos ahora al versículo 19, porque el Señor sigue hablando de estas concepciones religiosas que se tenían en su tiempo. No se ha acabado esta sección en la que el Señor ataca las malas prácticas religiosas que había en su tiempo. Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí pareciera que cambiamos de tema, porque esto no suena muy religioso, ¿verdad? Pero sí es muy religioso en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, tanto los fariseos como los saduceos enseñaban que una de las señales inequívocas de la bendición de Dios era la riqueza, y que una de las señales inequívocas del juicio de Dios era la pobreza. Esto significaba que los fariseos y los saduceos enseñaban: si eres rico es porque eres justo delante de Dios y Dios te está bendiciendo. Si eres pobre es porque eres un pecador delante de Dios y Dios te está castigando. Y el Señor aquí está atacando directamente esta enseñanza y nos enseña aquí el Señor que las verdaderas riquezas por las que uno debe de trabajar son las que se encuentran en los cielos. Que esas riquezas que están en los cielos y que podemos acumular, si se puede, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, no se corrompen, no pueden ser robadas, no pueden ser dañadas. Y el Señor señala aquí que donde está el tesoro de nuestro corazón, el tesoro de nuestra vida, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en el cielo es porque nuestro corazón está en las cosas celestiales. Si nuestro tesoro está en las cosas que poseemos aquí, ahí está nuestro corazón. Entonces, la situación económica que una persona tenga en esta tierra no refleja la condición que esa persona tiene en el reino de los cielos. Se puede ser muy rico aquí y no tener acceso al reino de los cielos. Se puede ser muy pobre aquí, pero tener acceso y grandes tesoros en el reino de los cielos. Se puede también ser una persona con mucha riqueza en la tierra y grandes tesoros en los cielos. La condición económica que tenemos aquí no es un reflejo ni nos dice nada de nuestra condición espiritual y de nuestra situación en el reino de los cielos. Más adelante, el Señor Jesús va a profundizar sobre esta enseñanza. Acompáñenme a Lucas capítulo 16, por favor, versículo 19. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta parábola era un choque para los fariseos y los saduceos del tiempo de Jesús, porque el hombre rico era el prototipo de persona que los fariseos y los saduceos enseñaban que tenía la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una situación económica muy buena, vivía de manera espléndida, se vestía de la mejor manera. Y ellos decían, bueno, es que esas son las personas que tienen el favor de Dios. Acuérdese, ellos enseñaban que la riqueza era una señal indudable de que Dios estaba bendiciendo a esa persona. Pero ¿dónde terminó el hombre rico? En el lugar de castigo. O sea, Jesús les está diciendo, las riquezas no muestran que estés bien con Dios. Puedes ser rico y parar en el infierno. Y Lázaro representaba todo lo que ellos describían como una persona maldecida por Dios, porque era terriblemente pobre, tenía una enfermedad grave, y aparte de que tenía una enfermedad grave, un animal inmundo, porque los perros eran animales inmundos, venían y les lamían las llagas, no porque lo quisieran tratar, sino porque creían que ya estaba a punto de morirse y estaban dándole como la probada al cadáver. Es en serio, o sea, era algo terrible para Lázaro. O sea, Lázaro no tenía ni siquiera la fuerza para ahuyentar a los perros. Y ellos enseñaban que una persona en esa condición era una persona maldecida por Dios. Pero ¿qué pasa cuando él muere? Vienen para llevárselo a la presencia del Señor. Como le digo, o sea, estos grupos religiosos habían distorsionado las enseñanzas de la Escritura. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento el Señor mostró que a Él no le importaba nada la situación económica de una persona. Sí, hubo algunos a los que Dios verdaderamente bendijo económicamente, como a quien Abraham. Abraham, Isaac y Jacob fueron de los hombres más ricos de las regiones donde ellos habitaron en tierra de Canaán. Job, otro hombre que fue el más rico de su región. David fue prosperado, Salomón fue prosperado, pero déjeme decirle que había una razón por la cual se tuvo esta prosperidad. Dios quería que ellos vieran que las promesas que les había dado, estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob, eran ciertas. Pero no aplica para todos, no aplica para todos, no a todos nos va a bendecir así económicamente el Señor. Y de hecho, hubo varias ocasiones en las que vemos el contraste entre el hombre rico y el hombre que no tiene tantos recursos. Le doy algunos ejemplos. Acab fue uno de los reyes más prósperos del reino del norte. ¿Y Dios estaba con él? ¿La bendición que tuvo vino de parte de Dios? No, ¿verdad? Elías, que fue el profeta que se enfrentó a Acab, él venía de una familia humilde de la zona montañosa. ¿Y a quién me dijo Dios? ¿Con quién estaba Dios? Con Elías. ¿Quién terminó en la presencia del Señor? Elías.
¿Dónde acabó Acab? En el lugar de castigo. Amós es uno de los escritores de origen más humilde del Antiguo Testamento y él lo confiesa en su profecía, en el libro de Amós. Lea usted el libro de Amós y se va a sorprender cuál era el trabajo que él tenía. Era uno de los trabajos de menor paga. Sin embargo, Dios lo utiliza para profetizar y su libro está dentro de la sección de los profetas menores. ¿Se acuerda de Ruth y de Noemí? Ellas estaban en la ruina absoluta, cuando Dios empieza a tratar con ellas. ¿Se acuerda de dónde surgió David? De una familia de pastores. Y Dios eligió entre él y Saúl. Saúl, su familia, podemos ver que tenía una situación más o menos buena económicamente, porque se acuerda que cuando se encuentra con Samuel estaba buscando ¿qué? Las asnas de su padre. Solamente la gente con una posición económica alta en Israel podía costearse tener asnos o burritos, eran animales muy caros. Y vemos entonces a esta familia con una situación económica buena y a David que pues la iban librando. ¿Y a quién escogió Dios? A David, de esta familia que no tenía tantos recursos. Entonces a Dios no le interesa, nunca le ha interesado la condición socioeconómica de sus siervos, y la condición socioeconómica de una persona no indica nada de su comunión con Dios, nada. Eso se manifiesta de otra manera, eso se deja ver de otra manera. Hay ocasiones en las que Dios sí bendice a personas, y cuando es la bendición de Dios y ellos están en una verdadera comunión con Dios, ¿qué hacen con su riqueza? La utilizan para la obra del Señor. Viven bien, pero saben utilizar también su recurso para la obra de Dios. Y usted vea, ¿se acuerda de la tsunamita? Ella tenía una muy buena situación económica, y cuando vio la situación del profeta Eliseo le dijo a su esposo: oye, vamos a bendecir al profeta. Utilizan sus recursos para bendecir la obra de Dios. David tuvo mucha prosperidad. ¿Qué hizo con una buena parte de sus recursos? Los separó para el templo. Porque le dijo a Salomón: no vas a empezar de cero, yo llevo años ahorrando prácticamente eso le dijo, ahorrando para construir el templo, aquí está esto que yo guardé. Entonces, la comunión con Dios se manifiesta de otras formas. Aquellos que no tienen tanto, ¿se acuerda lo que platicamos el domingo pasado? La mujer que dio nada más las dos blancas, las dos blancas eran la blanca era la moneda que menos valía en el sistema monetario romano. Con eso no alcanzaba uno a comprarse ni los chicles. Bueno, no había chicles en ese tiempo. Uno no alcanzaba a comprar nada. Era lo único que ella tenía, pero lo entregó. ¿Y quién lo vio? El Señor Jesús. Entonces, esto es algo que debemos de tener bien presente, porque tristemente en el cristianismo actual, nuevamente hay secciones del cristianismo que enfatizan esto, que enfatizan la prosperidad como señal de la bendición de Dios. No es así. Y le dan un lugar prominente a las personas que tienen recursos dentro de su iglesia y los ponen a servir, los ponen a predicar,
los ponen en lugares que algunos sí lo merecerán, otros no. Muchos no. Yo estuve en un tiempo en una iglesia en la que si tenías dinero rápidamente te ponían a servir en un lugar donde te vieras. ¿Por qué? Porque les interesaba hacerte sentir bien para que siguieras pues soltando dinero. Sigue sucediendo en el cristianismo actual y es una práctica que está mal. No se debe de tomar en cuenta a alguien por su condición económica, sino por su relación con Dios. ¿Qué tanto conoce la palabra? ¿Qué tan buen testimonio tiene? ¿Cómo es su relación en su familia, con los demás? Eso es lo que al Señor le interesa, eso es lo que el Señor valora. Y aquí, bueno, vamos a pasar a otra parte dentro de este mismo pasaje, porque es una pregunta válida plantearse cómo le hacemos para acumular tesoros en el reino de los cielos, porque el Señor Jesús nos dijo que haceos tesoros en los cielos. Y pues uno sí se puede preguntar, ¿y cómo le hago? ¿Qué se tiene que hacer para hacer tesoros en el cielo? Y bueno, una de las respuestas más sencillas a esta pregunta es afirmar que aquel que cumple lo que señala el Sermón del Monte está haciendo tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque acuérdese, cada parte que nosotros hemos visto de estas cuestiones espirituales, el Señor dice en la parte final, tanto de la ofrenda, de la oración y del ayuno, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto implica que cuando nosotros hacemos estas cosas, cuando ofrendamos por amor a Dios y le ofrendamos a Dios, de manera que nadie más se entera ni ve lo que estoy dando de ofrenda, estoy obteniendo una recompensa de parte de Dios que se va a manifestar aquí en la tierra, no necesariamente con dinero, lo hemos mencionado, pero también está pasando algo en el reino de los cielos. Dios lo toma en cuenta en el reino de los cielos. Cuando yo oro en secreto, Dios me ha de dar una recompensa en el reino de los cielos. Cuando yo ayuno, Dios me ha de dar una recompensa en el reino de los cielos. Pero hay otras recompensas que se mencionan dentro del Nuevo Testamento para aquellos que sirven al Señor. Acompáñame, por favor, a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, aquí vemos que todo aquel que ama la venida del Señor, todo aquel que está esperando la venida del Señor, le es prometida la corona de justicia, que era una corona que Pablo estaba seguro que iba a recibir en el reino de los cielos. Pero aquí necesitamos prestar atención a algo. Pablo da la evidencia de una persona que verdaderamente ama la venida del Señor Jesús. No es nada más decir, sí, yo quiero que el Señor Jesús venga. No funciona así. Pablo nos muestra
qué actitud y qué conductas tiene una persona que de verdad ama y espera la venida del Señor Jesús. ¿Y qué nos dice aquí Pablo? ¿Qué evidencias nos muestra? Nos dice que él ha peleado la buena batalla, que ha acabado la carrera y que ha guardado la fe. Si tenemos estas conductas, ¿en qué momento? En el momento en el que se encontraba Pablo. ¿En qué momento de su vida se encuentra Pablo? Pablo, en este punto de su vida, sabe que ya tiene una sentencia de muerte emitida por el tribunal de Nerón, César, y que hay una fecha para su ejecución. Entonces Pablo está en el último momento de su vida, encarcelado. Si estuviera libre, otra cosa sería, Pablo sabía que ya no podía ir a predicar a las multitudes, ya no podía predicarle a las iglesias. Lo último que pudo hacer es escribir esta carta, que fue su última carta antes de la ejecución. Entonces, Pablo entiende en este momento que ya no tiene mucho más que le sea posible hacer y sabe que ya cumplió con la misión que el Señor tenía para él. Por eso puede decir que ha peleado la buena batalla. Puede decir él que ya ha acabado la carrera. ¿Y por qué puede decir que ha guardado la fe? Porque se dedicó a dos cosas, bueno, a tres cosas, desde que se convirtió hasta este punto. Guardó la fe como predicando, porque predicó en toda situación que le fue posible, predicó el evangelio para que miles de personas se convirtieran. Se dedicó a defender la fe, porque tuvo ocasiones en las que se le pidió que diera respuesta de su fe y lo hizo. Y por último, también se dedicó a instruir en la fe a la iglesia. Por eso tenemos tantas cartas suyas, porque el Espíritu Santo lo movió a establecer los principios doctrinales de la iglesia. Entonces, si usted en su lecho de muerte puede decir lo mismo que Pablo, allí en su lecho de muerte puede decir: hice todo lo que podía hacer por el Señor, todo. No desperdicié nada de mi tiempo y me dediqué a predicar la palabra. No tiene que ser aquí, es compartirle a la gente que está a su alrededor. Si usted puede decir: le compartí a los que se me pusieron enfrente, y cuando se me pidió que diera razón de mi fe, lo hice en la medida de mis posibilidades. Si usted en su lecho de muerte puede decir eso, puede estar en la misma condición de Pablo y le espera una corona de justicia en la presencia de Dios. Pero hay que echarle ganas, hay que pelear la buena batalla, hay que acabar la carrera. Por eso le digo que es en su lecho de muerte, no es ahorita. La evaluación, porque no es juicio, la evaluación que Dios va a hacer sobre nuestra vida va a ser de toda nuestra vida, no del principio de nuestra vida como creyentes, ni de la zona intermedia, ni de los mejores momentos que tuve, de toda la vida. Y dependiendo de cómo nos hayamos desempeñado en toda la vida, serán nuestras recompensas. Por eso cantamos este canto final: en mi juventud y en mi vejez te voy a
a adorar. Usted vea a los siervos de Dios del pasado y hasta la fecha, cómo acabaron en la línea de batalla. ¿Cómo acabó Moisés? En la línea de batalla. ¿Cómo acabó Josué? En la línea de batalla. ¿Cómo acabó Samuel? En la línea de batalla. Y si usted ve los grandes hombres de Dios contemporáneos, mueren igual. No hay retiro. ¿Por qué? Porque ¿se acaba la obra en esta tierra? No. Somos útiles al Señor hasta el último momento. Sí, mire, la tradición señala que cuando Pablo fue llevado a la ejecución, lo escoltaban 2 guardias, uno de cada lado, iba esposado de cada mano, y estaban, el otro extremo de las esposas iba un soldado aquí, el otro soldado acá. Les compartió a los 2 y se convirtió uno. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se puede compartir, hasta ese momento se puede hacer la obra del Señor. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que muramos en la línea. Él no nos llamó al retiro. ¿Quién de los siervos del Señor se murió en el retiro? Ve a Eliseo en su lecho de muerte. Llegó el rey de Israel y Eliseo le dijo: te voy a dar una última profecía. Momentos antes, un poco de tiempo antes de morir. Esa es la vida del creyente. Hasta ese punto se acaba la evaluación. Desde que nos convertimos hasta que partimos. Bien, hay otras maneras de hacer tesoros en los cielos. Acompáñame, vamos todos por favor, Apocalipsis capítulo 2. Ahí vamos a ver varios pasajes. Vamos al versículo 7 ahí en Apocalipsis capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pásese al versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Pásese al 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vamos al versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Dele vuelta al capítulo 3, versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son solo algunas de las recompensas, nos faltaron 2, prometidas a los miembros de la iglesia, porque estas promesas están dirigidas en ese tiempo a las 7 iglesias de Asia Menor, pero se extienden a los creyentes hasta el fin de los tiempos. Y son grandes recompensas las que Dios ha prometido allí, pero ¿cuál es el requisito para recibirlas? En todas se nos dice: al que venciere. ¿Y cuándo se vence? El día que partimos. Como le digo, esta es una carrera larga y nos debemos de esforzar en todo momento. No hay retiro
¿Por qué? Porque quien piensa en retirarse en la vida cristiana ya perdió la carrera. En el momento en el que dice, yo ya me voy a jubilar, ya perdió en la carrera. Aquí no hay jubilación. ¿Cuándo puede presentarse su última prueba en su última enfermedad? Sí, hay ocasiones en las que esa es una prueba difícil que se tiene que superar, se tiene que vencer. Hay un libro que a mí me gusta mucho y no nada más lo digo yo, la literatura universal lo señala. El progreso del peregrino es una obra cristiana que es una joya de la literatura. Es la obra más importante de literatura británica del siglo XVI o XVII, uno de esos dos. No me acuerdo ahorita bien creo que es XVII. Es una belleza de obra que describe la vida cristiana. ¿Y cuál cree que es la última prueba? Cruzar el río de la muerte, así lo menciona la figura alegórica. Y allí es el último paso, pero se tiene que cruzar y se tiene que vencer. Allí y hay versiones en las que el peregrino ya pasó toda su peregrinación, la mayor parte de su peregrinación, y desde que está joven hasta que está viejo. Si usted lo lee, en las últimas etapas ya habla sobre su vejez. Y pasando la vejez, llega aquí y pregunta, porque ve el río de la muerte y que trae corriente. Y hay alguien que le está instruyendo y le dice, oye, ¿qué tan difícil es? Puede que sea difícil, pero todo depende de cuánta fe tienes en Dios para cruzar. Y puede que te toque, bueno, en el caso de él, sí le toca turbulencia en el río de la muerte, pero pasa y llega la recompensa. Es allí cuando vencemos. O sea, si usted quiere esta recompensa de las que se nos habla en Apocalipsis 2 y 3, es acabando nuestra vida, allí es donde podemos decir vencimos y donde se nos van a dar las recompensas. Entonces, no, independientemente si son jóvenes, ahorita es el tiempo de echarle ganas en las cosas que nos permite la juventud. Ahorita tienen mucha fuerza, mucha energía, es el momento de usarla para el Señor. Si ya no está en una etapa tan joven, tal vez no tiene las mismas fuerzas, pero tiene más sabiduría. Eso se lo puedo asegurar. Y es el tiempo de usar esa sabiduría para el Señor. Hay dones y habilidades que con el tiempo se van perfeccionando. Los jóvenes están en ese camino de empezar a perfeccionar estas habilidades, pero tienen mucha fuerza, que utilicen la fuerza. Todo será evaluado. Y el que termina y vence será recompensado. Y vamos a regresar a Mateo capítulo 6 para ver el cierre que el Señor Jesús da a esta sección en la que está corrigiendo cuestiones espirituales. Y vamos al versículo 22. Mateo capítulo 6, versículo 22, dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Aquí el Señor está, a nosotros nos cuesta un poquito de trabajo entender a qué se está refiriendo, pero hay varias herramientas de estudio que nos permiten tener
claridad aquí, porque obviamente pues en el aspecto natural, si pues un ojo no funciona bien, pues uno sí tiene una condición de visión complicada, pero ¿a qué se está refiriendo el Señor aquí? Cuando está hablando del ojo, no se está refiriendo al órgano del cuerpo. El ojo en ese tiempo representa la vida religiosa o la religiosidad de las personas. Y el Señor está criticando aquí y señalando que si tenemos una falsa religiosidad, es como si tuviéramos un ojo que no funciona, o los dos ojos que no funcionan. Y si los dos ojos no funcionan, estamos en una condición de ceguera. Por eso es que las enseñanzas doctrinales son tan importantes. Se me hace a mí una lástima que se le dé tan poca importancia en el cristianismo de hoy a la doctrina. La doctrina es muy importante. Si no tenemos una buena doctrina, si no tenemos una doctrina apegada a lo que señala la Escritura, vamos a tener este tipo de desviaciones y nos van a llevar a tener una falsa religiosidad, y una falsa religiosidad es el equivalente a estar en una situación de ceguera. La doctrina es importantísima. La gente se enfoca muchas veces en las emociones, en los milagros, en las señales, y han despreciado la doctrina. Y por despreciar la doctrina es que hoy tenemos un cristianismo en desorden. Porque esa es la realidad, o sea, el cristianismo está en desorden. Incluso las denominaciones tradicionales han despreciado la doctrina y vea cómo están. Aquí en México no se nota tanto, aunque muchas de las denominaciones tradicionales están en la misma condición, pero si usted va a Estados Unidos, le va a doler ver lo que hay en las iglesias, en los edificios de las iglesias de las denominaciones tradicionales. Va a encontrar iglesias luteranas, presbiterianas, metodistas y episcopales con la bandera del LGTB. Y mire eso, perdóneme la expresión, como cristiano cala. ¿Por qué? Porque el arco iris es nosotros entendemos, no creo que ellos agarraron el arco iris nada más porque si esa gente piensa y sabe lo que está haciendo. Tomaron el arco iris porque sabe lo que significa en el cristianismo el arco iris. Todo cristiano que conoce la Escritura sabe que el arco iris es la señal del pacto de Dios, prometiendo que nunca más iba a volver a destruir la tierra por agua. Ellos lo agarraron para promover unos de los pecados que Dios más abomina, y que estas organizaciones que se fundaron, porque todas ellas se fundaron, luteranos, presbiterianos, los bautistas son más rudos, ellos no ceden tan fácil, la verdad. Es raro ver en los bautistas este tipo de cosas, pero presbiterianos, metodistas y episcopales, todos se fundaron bajo el principio de solo la Escritura, y no les importó la Escritura. Porque si les importara la Escritura, no habría esas banderas en sus fachadas de las iglesias. Y bueno, entre otras denominaciones más recientes hay un montón de desviaciones. ¿Por qué? Porque no se le ha dado valor a la doctrina. No está mal que lo diga, nos importa la doctrina en esta iglesia. Y a muchos les parecerá aburrido, pero la doctrina es fundamental. No tener doctrina implica estar en tinieblas.
Y el Señor no quiere que estemos en tinieblas. ¿Cómo deben de estar nuestros ojos? Bien abiertos, funcionando bien, para que entre la luz que representa la luz, la gloria y la revelación de Dios. Entonces es importante que tengamos cuidado de todas estas desviaciones y que guardemos nuestro corazón y nos enfoquemos en la doctrina. Y bueno, ya en la siguiente semana veremos otro tipo de temas en el Sermón del Monte. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo que tú estás hablando en nuestras vidas, porque tú no quieres que llevemos una vida cristiana a la ligera, ni quieres que nos desviemos como se desvió tu pueblo en el tiempo de tu venida, de tu primera venida. Señor, ayúdanos a guardar la fe hasta el último día. Ayúdanos, Señor, a, como Pablo, echarle ganas hasta el último momento. Ayúdanos a esforzarnos para obtener las recompensas, no por el afán de ser de obtener una recompensa y tener tesoros allá, porque Pablo nunca pensó en eso y tus discípulos jamás pensaron en eso. Ellos hacían la obra porque te amaban. Ellos predicaban porque te amaban, guardaban la fe y la doctrina porque te amaban y tenían un celo por ti. Y tú nos has enseñado ahora que eso es lo que buscas de nosotros, ese celo por ti, ese celo por lo que tú estás buscando de nosotros, ese celo por esa conducta que tú quieres que manifestemos. Señor, no somos perfectos y no pretendemos decir que lo somos porque sería mentir, pero queremos contestar a estas enseñanzas que tú diste, y como lo hizo Pedro, y como lo hizo Mateo, y como lo hizo Juan, y como lo hizo Pablo. Te decimos: sí, Señor, sí quiero. Ayúdame en mi debilidad y permíteme ser una luz que ilumine a los demás. Permíteme ser una luz que refleje quién eres tú. Que ellos puedan decir: es que veo a Jesús en ti, veo lo que dices reflejado en tu vida. Señor, no queremos ser cristianos nada más de palabra, queremos ser cristianos genuinos. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo y tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que pase buenas noches, hermano, y nos vemos aquí. Los jóvenes nos vemos aquí mañana 9:30, por favor. Y